El alma número 8 es emprendedora, ambiciosa, competitiva. Ella vino a trabajar a gran escala y a construir grandes proyectos. Así que deberá aventurarse para conseguir su autoafirmación y su éxito. ¿Qué nos marca una persona con el número de las vocales número 8? Bueno, pues nos marca una niñez y o juventud donde se pudo haber percibido una clase de inestabilidad, ya sea emocional o económica, por lo que estará capacitada esta alma para perseguir sus propias realizaciones, su propio destino, la propia construcción de su destino. Su búsqueda radicará en la prosperidad y en la materialización del propio progreso económico, además de que va a estar empujando a los demás a través de su determinación, a través de su dirección, a través de su enfoque en el logro de los resultados. Sus mayores intereses siempre estarán en los negocios, en el área financiera y todo lo que le permita perseguir a lo largo de su vida el éxito económico. Estas personas, como ya dijimos, tendrán un gran poder de competencia, pero también tendrán un gran control en cada situación en la que se encuentren, no solo sobre ellos mismos, sino que también sobre los demás. Ejercerán, probarán, tratarán y ejercerán muchísimo control. Así que no son seguidores para nada. A ellos hay que seguirlos. Ellos deberán aprender a enfrentar peligros, obstáculos y van a tener que hacerlo con firmeza y astucia. Manejarán grandes asuntos, son personas que ambicionan tener posiciones de poder, así que la vida y su propio proceder los llevará a manejar grandes asuntos, a mejorar lo que ya existe, buscando la perfección. Correrán grandes riesgos, pero siempre estarán en un total control de su vida, con esa tendencia que ya dijimos a ejercer el control también sobre los demás. Aunque el alma 8 nos indica la posibilidad de escaseces durante la niñez y la juventud, en ocasiones pudiera darse la otra parte del péndulo. Pudiera darse una niñez y juventud que estuvo plegada de abundancia. En esos casos, esto va a imposibilitar o va a crearle un obstáculo en la creación de sus capacidades para perseguir sus propias realizaciones, la propia construcción de su destino. Por tanto, en esos casos, esas personas deberán sobrepasar esas situaciones para poder obtener éxito, poder y dinero por ellos mismos. A lo largo de su vida, ¿qué buscarán? Buscarán rodearse de personas importantes, de personas prósperas, con alta jerarquía o una muy buena posición social. Esta alma, sin embargo, podrá pasar también por periodos de fracaso, pérdidas financieras, inestabilidad, egolatría y una permanente insatisfacción sobre sus logros. ¿Cuáles son los puntos débiles que nos encontramos en las personas con alma número 8, con deseo del alma 8? Bueno, el número 8 en las vocales puede caer, como ya dijimos, en intolerancia, en falta de paciencia para lidiar con personas que sean menos eficientes o que simplemente no piensen de la misma manera que ellos. Va a existir también en estas personas una gran tendencia a anteponer su ambición a cualquier otra cosa. O sea que van a anteponer su ambición a la familia, van a anteponer su ambición a cualquier afecto y hasta a su propia persona. Ellos pueden caer en grandes inseguridades y frustraciones. Otro punto débil que podemos observar con frecuencia en personas con alma número 8 son las actitudes prepotentes, autoritarias, tiránicas, de manipulación sobre los demás con el objetivo de conseguir lo que ellos desean. También pueden tener una gran rigidez que los pudiera llevar al estancamiento o a perder grandes oportunidades por pensar simplemente que no están a su altura o que están por debajo del valor que ellos tienen. Entonces, son personas que pudieran estancarse en su lucha por conservar una imagen de éxito a costa de lo que sea. El excesivo control y la crítica hacia los demás
hará que en muchas ocasiones las personas terminarán apartándose de ellos, aunque los quieran. Tenemos que recordar que esta vibración es la más ambiciosa de todas las vibraciones, la vibración número 8. Pudieran pasar por grandes pruebas de obsesión, de ambición sin límite, de grandes frustraciones, por no obtener todo lo que ellos desean, lo que ellos anhelan, pudieran tener pérdidas financieras, estancamientos, sufrir fracasos continuos, sufrir desorden y falta de dirección en sus vidas. Ahora, ¿cómo se expresa un alma número 8? Bueno, pues ellos se expresan produciendo seguridad material mientras ejercen autoridad, dirección, mando y muestran su capacidad ejecutiva, su alta competencia, su fortaleza y autocontrol. ¿Cómo pueden desarrollar esta expresión? Bueno, ellos debieran de emprender acciones emprendedoras, acciones de construcción de sistemas, de métodos, de estructuras firmes que les soporten con estabilidad y firmeza en la consecución de sus planes. Bueno, ¿qué nos dice entonces el poder del nombre número 8? Bueno, este poder del nombre nos habla de éxitos y materialización. Así que el nombre 8 impregna al nativo de una fuerza, discúlpenme, y poder capaz de llevarlo a él, y no solo a él, sino a todos los que lo rodean, a todos los que se sumen a su actividad, a la conquista de grandes proyectos. Un poder del nombre 8 nos está hablando de los grandes emprendedores, personas que adoran los retos al máximo para poder mostrar que su valentía y poder ejercer su dominio. El poder del nombre activo 8 nos habla de la superación del padre. Se deberá trabajar en la construcción de una propia identidad, en la construcción de esta propia identidad, habilitándose y cortando la dependencia con la familia, sustituyendo la dominación y el poder que ha ejercido el padre o la figura de mando, la figura de poder, ya sea en el clan o en el trabajo, encima de esta persona, y también sustituyendo la falta de protección sana que él debió obtener o que él deseó y que no obtuvo, para desarrollar su propia seguridad personal y para desarrollar su propia imagen. Entonces, las personas con número 8 van a tener que aprender a romper los prejuicios y ataduras que le fueron instaladas para alcanzar su propio lugar en el mundo. Esta vibración generalmente nos habla de falta de seguridad, de soporte y protección por parte del padre. Pero acuérdense que esta figura no tiene por qué ser expresamente la del padre, puede ser otra figura del clan o del medio donde la persona se desarrolló. Pero de cualquier manera, pudo haber existido un apoyo monetario, o sea, vamos a hablar ahora de la figura del padre, pudo haber existido un apoyo monetario, pudo haber existido casa, comida, vestido, etcétera, pero de alguna forma esta figura paterna de pronto se ve desdibujada como tal. Pudiera ser que resultó inalcanzable desde el punto de vista afectivo, o que pudiera haber sido demasiado exigente, pudiera tratarse de un padre que estuvo muy presente y de pronto hubo un rompimiento, este padre desapareció, la madre no permitió más que los hijos se siguieran, estoy poniendo ejemplos, pudieran estar en cercanía y de pronto se crea una ausencia total de este padre. O sea que esta figura de protección, esta figura que era tan importante o que debió jugar ese papel, está desdibujada en la vida de este hijo, y resulta inalcanzable, distante o extremadamente exigente. Pudiera ser muy autoritaria, pudiera ser muy demandante, y por lo tanto, de cualquiera de las formas en que lo pongamos, nos va a hablar de algo que es inaccesible de cualquier manera. Entonces, ¿qué tienen que hacer estas personas? Tienen que aprender a identificar su propio poder personal, tienen que aprender a luchar sus batallas por sí mismos, sin esperar el apoyo o el soporte de alguien más. ¿Y cómo van a vencer esta prueba? ¿Cuál será? ¿Qué será
lo que determinará que ellos hayan vencido estas pruebas. Bueno, vencerán estas pruebas en la medida en que sean capaces de superar las carencias, ya sean emocionales o de otro tipo, o cualquier tipo de limitación que haya sido ejercido sobre ellos de una u otra manera. Entonces, ¿de qué nos habla para culminar el número ausente 8? Bueno, cuando no tenemos un número 8, cuando el número 8 está ausente, y recuerden que hablamos del número 8, ahora estamos hablando del nombre, pero si no lo tienes en el nombre, busca a ver si lo tienes en tu cuadro numerológico. Cuando no tienes ningún número 8, pudiéramos estar hablando de inestabilidad, de desequilibrio, de una mala apreciación del dinero. Pudiéramos hablar de una fuga constante de dinero. Perdemos el dinero y no sabemos cómo. Invertimos el dinero y lo perdemos, o lo usamos mal usado, o lo gastamos en, no sé, fuga constante de dinero. Aquí cada cual busca su propia, cómo esto se aplica en su vida, cómo podemos constatar esto, ¿entiendes? Pudiéramos hablar de largos periodos de inestabilidad o de falta de actividad. Habría posibilidad de tener una tendencia a buscar que los demás hagan las cosas por la persona. Pudiera tratarse de ambiciones desmedidas, de insatisfacción. Podría también generar una tendencia a enfocar su vida solo en la parte profesional, lo que le aportaría algo material, dejando de lado su parte personal, su parte espiritual, su parte emocional. Entonces, también podría generar una incapacidad de sentirse seguro, de sentirse protegido, y pudieran haber tendencias a querer asegurarlo todo y controlarlo todo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos ausencia de un número 8? Pues estamos hablando también de un mal administrador, porque por lo que comúnmente se va a carecer de la capacidad y eficiencia para manejar las finanzas, los negocios u otras cuestiones materiales dentro de un equilibrio y balance adecuados. Habrá también, cuando hay ausencia de número 8, habrá marcadas actitudes hacia la cancelación de la parte emocional. Ya de esto hablamos anteriormente, cuando dijimos que cualquier cosa la antepone hasta su propia persona. O sea, habrá una gran facilidad de cancelar la parte emocional por ir en búsqueda de la realización material. Así que esta persona se puede perder también en los detalles y perder la visión global. Y esto aplícaselo a todo. Se van a olvidar que lo más importante es ver lo esencial, y se van a enredar con gran facilidad en un gran número de compromisos profesionales y laborales, y naturalmente una de estas consecuencias de esta excesiva absorción en el mundo material va a ser ignorar el lado placentero y descuidar la parte emocional y personal. Entonces, mis amigos, esto ha sido todo sobre la numerología 8 en el nombre. Vamos a ver entonces ahora qué nos dice el número 9 en el nombre.